Buen día, amada iglesia. Dios les bendiga. Les comparto el mensaje correspondiente a hoy domingo 23 de agosto, tomado del texto Salmo 135, 6. Dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tuyo es, oh Señor, y tú te exaltarás como soberano sobre todo. Quiero hablarles en este día de la soberanía de Dios. La soberanía es un atributo exclusivo de Dios, lo cual significa que Dios hace como quiera, con quien quiera, donde quiera y de la forma que Él elija. Que Dios no recibe órdenes de nadie, porque Él es soberano y es dueño absoluto del cielo, la tierra, el universo, su plenitud y todo cuanto en ella vive. La soberanía de Dios se refiere al control absoluto que Él tiene sobre todo cuanto existe, incluyéndonos a nosotros mismos. Él es soberano, enteramente soberano, en el cielo, en la tierra, en la mar y en todo lo que existe. A Dios se le llama como un nombre que indica su soberanía, el Dios Adonai, que significa que Él tiene control absoluto, o aquel que es el amo o el Señor, lo cual traduce Señor mío, Señor soberano. Dios es absolutamente soberano. Nada ocurre fuera de su voluntad y control. La voluntad de Dios es absoluta, inalterable, incondicional, y está en completa armonía con su plan y con su naturaleza divina. Dios es absolutamente soberano, pero Él creó al hombre para que sus acciones fueran libres, para que sus decisiones fueran suyas y Él fuera responsable de cómo vive. Es decir, que Dios le dio al hombre el libre albedrío, para que el hombre tomara decisiones, para que el hombre definiera y tomara posiciones frente al bien y frente al mal. Por eso la palabra dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 30, 15 y 16, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. Dios le da al hombre la libertad de escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y el hombre es responsable de su propia decisión. Bajo la voluntad permisiva de Dios, Dios nos da esa alternativa. Por tanto, no podemos culpar a Dios de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados, de nuestro destino. Por ejemplo,
la persona que es alcohólica, drogadicta, el ladrón, no puede excusarse diciendo, es que no tuve otra opción que la de ser ladrón, es que no tuve otra opción que la de ser drogadicto, que ser un asesino. Dios no decretó que el hombre pecara. Es la persona quien elige el camino que ha de seguir. Él en su soberanía nos da la alternativa de elegir. Por eso en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dentro de esa voluntad permisiva de Dios, Él nos da la libertad de elegir entre la justicia y el pecado. Y dentro de esa libertad que nosotros escogemos, viene la responsabilidad de nuestra propia elección, de lo que hayamos elegido y de las consecuencias que acarrea la elección. Ya sabemos que si elegimos el bien, tenemos vida, y si elegimos el mal, tenemos muerte. Si elegimos el bien, tenemos bendiciones. Si elegimos el mal, tenemos maldiciones. El pecado sabemos que es la antítesis de la voluntad de Dios y se demuestra por medio de las advertencias que en múltiples textos bíblicos Dios hace al hombre acerca de las consecuencias de su pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, Dios hace allí una advertencia radical por el pecado. Y dice así, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Éxodo 34, 7 dice, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al pecador. Dios en su soberanía no está limitado por ninguna ley como nosotros, que estamos limitados por leyes naturales, físicas, sociales, etc. Dios se gobierna a sí mismo. Él tiene gobierno absoluto de su ser, de su deidad. Nosotros estamos gobernados. Tenemos el gobierno de Dios en primer lugar y en la tierra tenemos autoridades militares, civiles, eclesiásticas. Y nos tenemos que regir a esas autoridades, a un gobierno, a las leyes que estas autoridades impongan. Y en la nación donde estamos tenemos que regirnos a un gobierno, a cualquier tipo de gobierno, sea democrático o de cualquier índole, y tenemos que someternos a una constitución política que es la Carta Magna de las Naciones. Dios es independiente, nosotros dependemos de Él. Tenemos dependencia absoluta de Él recibimos todo. Dios no necesita que nadie lo consuele, sin embargo nosotros necesitamos ser consolados. Por eso Jesús envió al Consolador,
para que nos ayudara, nos consolara, para que fuera nuestro abogado, nuestro defensor, para que nos recordara y para que en los momentos de debilidad allí estuviera el Consolador, consolándonos. Dios es autosuficiente. Nosotros necesitamos de Dios y también necesitamos de nuestro prójimo, de ayudarnos los unos a los otros. Los conocimientos que yo tengo los aporto a otras personas, los que otras personas tienen los aportan a mí y así necesitamos los unos de los otros. Y la palabra dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice el Señor Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Tenemos una dependencia de Dios. Necesitamos mutuamente la ayuda de nuestro prójimo. Podemos ver que hay una evidente y una marcada, profunda diferencia entre Dios y los seres humanos. Él es Dios soberano y nosotros somos seres dependientes de Él. Dependemos de su deidad. Todo lo que somos a Él se lo debemos, todo lo que tenemos a Él se lo debemos. Y sin Él nada podemos hacer. Quiero hablar de 3 aspectos importantes en la soberanía de Dios. Primero, su poder es soberano. El poder de Dios es soberano. Quiere decir que Él ejerce su poder con quien quiere demostrarlo. Y es cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Y en el libro de Job, capítulo 9, versículo 12, miren lo que dice la palabra del Señor. Si de algo se adueña, ¿quién lo hará desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Él es soberano y tiene control absoluto de todo y es dueño de todo. Por eso nadie puede contender contra Él y nadie le puede decir a Él lo que Él debe hacer, lo que es conveniente, porque Él, recordemos que Él también es omnisciente, Él lo sabe todo. El segundo aspecto de la soberanía de Dios es su voluntad, es soberana. No solamente su poder es soberano, sino su voluntad es soberana. Buscamos en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 24. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo he dicho, y será confirmado como lo he determinado. Fíjense algo importante dentro de la soberanía de Dios. Dice: se hará como yo he dicho. Y fíjense que nosotros a veces cometemos el grave error, el grave pecado, de querer hacer las cosas como nosotros hemos dicho, como a nosotros nos parece. Pero no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios, porque Él es soberano y porque Él es el que conoce todo. A veces somos prepotentes, altivos, arrogantes, y queremos vivir en esta tierra sin ninguna ley, y quebrantamos la ley de Dios, o la cumplimos de manera parcial, pero Dios demanda obediencia total, no parcial. Dios en su soberanía hace como quiere. Dice: de la manera que yo he dicho. Así que las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios, no a la nuestra. Porque nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca en ninguna decisión. Él es sabio, de corazón y poderoso en fuerza. Por eso Salomón lo afirmó: tú eres sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 14, dice: ¿a quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y en el libro de Job,
capítulo 42, versículo 2, aquí dice Job: yo sé que tú puedes hacer las cosas, todas las cosas, y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Realmente Dios puede hacer todas las cosas y ningún propósito de Él puede ser estorbado, porque Él es soberano. Lo que Él dijo, Él lo hará. Además, Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. En Él hay veracidad. Entonces, dentro de su soberanía, Dios tiene su voluntad soberana. El tercer aspecto de la soberanía de Dios es que su autoridad es soberana. Su autoridad es soberana. Salmo 136, 135, 6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Su voluntad es soberana. Entonces, su poder es soberano, su voluntad es soberana y su autoridad es soberana. Es decir, que su poder depende del mismo, no de nadie más. Que su voluntad depende del mismo, no de nadie. Él decide y su autoridad depende del mismo. Nadie se la ha dado. Es una autoridad autónoma, legítima, es propia de Él. Vamos a mirar el libro de Romanos 8:28. Dice: todas las cosas que suceden a los que aman a Dios es para bien. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito específico. Y ese propósito específico es hacernos cada día más semejantes a Él. Recordemos que Él nos creó según su imagen y semejanza. Todas esas cosas es para que maduremos, alcancemos una madurez, para que crezcamos espiritualmente y para moldear nuestro carácter. Por eso dice Pablo: todo lo que sucede a los que aman a Dios es para bien. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 aspectos: afirme, perfeccione, fortalezca y establezca. Ese es el propósito de Dios cuando permite situaciones difíciles en nuestra vida. Todo lo permite con un propósito. Las tribulaciones, sufrimientos, las pruebas, es para que se cumplan esos aspectos, para afirmarnos en la fe, para afirmarnos en nuestras convicciones, para fortalecernos en la fe, fortalecernos en la doctrina, fortalecernos en las adversidades, para establecernos, para que tengamos una verdadera identidad de hijos de Dios, y para perfeccionarnos, quiere decir, para que cada día nos vayamos santificando, de tal manera que todas las situaciones que hemos vivido en esta tierra tienen un propósito y realmente Dios cumple ese propósito. Termino con una cita. Isaías 43:13. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay otro quien libre de mi mano. Yo actúo, y ¿quién lo revocará? Explícita está la soberanía de Dios. Dice: desde la eternidad yo soy, y no hay otro que libre de mi mano. Yo actúo, y ¿quién lo revocará? Lo que Dios dice es amén. Por eso la palabra de Dios es infalible, es eterna. Lo que Él dijo, Él lo hará. Amada iglesia, Dios es soberano y en su soberanía hace como quiere, con quien quiere, donde quiere y de la manera que Él quiere. Aprendamos a vivir a la luz de su soberanía, sujetos a su obediencia, practicando
la obediencia absoluta, no parcial, sujeto a su ley, a sus preceptos, a sus mandatos. Dios es soberano y hace como Él quiere. Por tanto, en tu vida y en la mía, no se puede hacer como nosotros queremos, como nosotros ideamos. Planeamos cosas muy importantes, hacemos proyectos y a veces no tenemos en cuenta a Dios. No colocamos nuestras decisiones en manos de Dios, no le pedimos direccionamiento para que Él haga su voluntad. Recordemos que es su voluntad, porque su buena voluntad siempre será perfecta y agradable. Recordemos que el Señor Jesús, en su momento de agonía, dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa amarga, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Dejó claro y explícito que a pesar del sufrimiento, de la agonía y el dolor, se sujetaba a la voluntad del Padre, a su soberanía. Nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, a su soberanía, porque tenemos que reconocerlo que Él es soberano, el Rey del universo y que gobierna con poder. Dios les bendiga grandemente. Espero que esta palabra sea de edificación. Recordemos, Dios es soberano y es a su manera y no a nuestra manera. Tenemos que reflexionar en esta palabra y tenemos que hacer algunos correctivos sobre las acciones que hemos tenido en esta tierra frente a las situaciones, la manera como hemos resuelto las situaciones que se nos presentan cotidianamente. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este día maravilloso. Gracias porque nos has permitido abrir nuestros ojos y contemplar la luz de un nuevo amanecer, Señor. Gracias por las múltiples bendiciones que día tras día derramas sobre toda la tierra, Señor. Porque tu misericordia se extiende aún, Señor, a aquellos que no te conocen. Quiero darte gracias, Dios, por tu palabra, porque cada día a través de ella podemos conocerte más, Señor. Podemos conocer tu deidad, tus atributos, Señor. Hoy te pedimos que nos enseñes a vivir, Señor, bajo tu soberanía, Señor. Que sea tu gobierno en nuestras vidas, Señor, no en nuestro gobierno personal, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija cada día, Señor, para que a través de Él podamos vivir bajo tu soberanía y podamos tener discernimiento, Señor, de todas las cosas que tú nos quieres entregar, Señor. Porque muchas veces, Señor, somos reacios a tu palabra, Señor, y muchas veces, Señor, tu mano está extendida con todas las bendiciones y por nuestra actitud rebelde, Señor, nosotros, Señor, no podemos disfrutar de ellas, Señor. Yo te pido en este día, Dios, que tú bendigas, Señor, a la Iglesia Casa de Oración Unción, que tu misericordia alcance a cada familia, Señor, y que tu gloria se manifieste en cada uno de los hogares de esta iglesia, en cada miembro de esta iglesia. Pido una bendición especial para todo habitante de la tierra, Señor, y clamo por aquellos que no te conocen, aquellos sobre los cuales no ha resplandecido la luz de Cristo, Señor, para que ellos también tengan la oportunidad, Señor, de ser salvos y tener la vida eterna y disfrutar de las bendiciones terrenales y las celestiales. Muchas gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Los amo en el amor de Cristo Jesús.